Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga esta tarde nuevamente. Estamos agradeciendo al Señor por su bondad que ha tenido para con nosotros. Y en esta tarde estamos contentos también por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Doy gracias a Dios por guardarnos en sus manos y también por saber que Él ha tenido cuidado sobre cada uno de ustedes. Estamos orando también por aquellas personas que han sido afectados también, han sido alcanzados por el virus, y pedimos al Señor que Dios les dé la fuerza y les dé su sanidad. Y rogamos también al Señor para que en lo que esté en nuestro alcance podamos nosotros cumplir también con las normas que se han establecido para que esto no pueda continuar más adelante, y que en el tiempo del Señor todo esto pueda pasar y podamos continuar como iglesia reuniéndonos en nuestro templo. Así que agradecemos al Señor por su cuidado hasta el momento, y también rogamos porque sigamos orando unos por otros. No dejemos de orar por los misioneros, por los pastores, por los siervos de Dios que están alrededor del mundo predicando su palabra, especialmente por aquellos que han sido alcanzados por el virus, y también por algunos que han muerto también. Y roguemos también por las almas perdidas para que Dios tenga misericordia y los alcance por su gracia. Así que esa es la petición nuestra en estos días, que Dios siga obrando y que a través de todo esto muchas almas se conviertan a Cristo y vuelvan al Señor, aquellos que se habían apartado, para que busquen de nueva cuenta a nuestro Dios. Así que en esta hora pues vamos a continuar con la enseñanza, el mensaje de esta noche. Les voy a invitar a cerrar sus ojos para hacer una oración al Señor antes de iniciar, y luego estaremos leyendo nuestras Biblias en el capítulo 8 de Romanos. Así que primeramente vamos a orar y pedir al Señor que Él nos hable. Oremos, por favor. Padre, damos gracias en esta tarde porque tú has sido bueno para con nosotros. Has estado ahí para cada uno de todos nosotros, nos has guardado. Creemos en tu presencia, en tu misericordia, en tu grande amor que has mostrado, Señor. Gracias por hacerlo, y pedimos que sigas dando esa fe, esa confianza en el pueblo, Señor, para que podamos seguir confiando, Señor, dependiendo de ti. Mi Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de nueva cuenta, Señor, abrir tu palabra para considerar en ella el mensaje de tu palabra. Señor, sabemos que a través de los tiempos tu palabra ha sido, Señor, y siempre será el alimento de nuestras almas, por lo cual rogamos para que en esta noche, Señor, lo que vamos a estar escuchando traiga bendición a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, y te ruego, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos, que seas tú quien hable a través de mi boca, y que seas tú también quien reciba toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. En esta tarde, esta noche, quisiera compartir un tema muy importante. Y quiero hablar creo que todos los temas de la Biblia son importantes, pero en esta noche quisiera hablar acerca de los cristianos que son gobernados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que pasa en la vida de un cristiano cuando es gobernado por el poder del Espíritu Santo de Dios? Hay dos fuentes de poder que manejan nuestra vida. Uno de ellos es nuestra carne y el otro es el Espíritu Santo. Depende a quién nosotros le hemos dado la facultad de gobernar nuestra vida para que nuestra vida comience a funcionar de la manera que debe de ser. Así que en esta noche vamos a considerar ese tema. Y para eso quisiera iniciar leyendo una porción de la Escritura en el capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 1 en adelante hasta el versículo 9. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Dios ha prometido una protección absoluta para todos aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Además, el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aunque quiera, es la razón por qué cuántas personas han intentado vivir la vida cristiana, pero como andan en la carne no pueden agradar a Dios. Es necesario que dejen el andar en la carne y comiencen a vivir en el Espíritu. Así que esto es muy importante. El versículo 8 dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y el 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así de sencillo. Es simple, no hay mucha explicación en esto. Lo entendemos nada más al leer la Escritura. Entonces es muy importante que los cristianos conozcamos dónde estamos nosotros, quién es el que está gobernando nuestra vida. Una vez que nos entregamos a Cristo, los cristianos debemos dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, pero lamentablemente en muchos de los casos no es así. Aun cuando somos cristianos, aun cuando ya somos salvos por la gracia de Dios, todavía muchos cristianos se dejan manipular y gobernar por su carne, viven en la carne. Y creo que lo que sucede cuando nosotros andamos en la carne es porque nosotros estamos dejando de lado las cosas que son del Espíritu. No leemos la Biblia, no estamos orando, no nos congregamos con los hermanos, no testificamos de Cristo. Dejamos las cosas que son del Espíritu y comenzamos a alimentar nuestra carne. Por esa razón es que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, aunque quieran. Así que en esta noche queremos tomar este tiempo para hablar precisamente de esto. Entonces podemos decir, cuando un cristiano es gobernado por el Espíritu Santo de Dios, pasan varias cosas, suceden varias cosas. Hay más cosas que suceden, pero quiero hablarles específicamente de 4 cosas que suceden en la vida de un cristiano. Nosotros como cristianos tenemos que comenzar a notar en nuestra vida algunas cosas que antes no hacíamos y que ahora las hacemos, y esto es solamente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos decir que cuando un cristiano es gobernado por el Espíritu, primeramente muere a la carne. Es interesante esto, pero es muy importante entenderlo. Y para entenderlo quisiera que lo entendiéramos a la luz de la palabra de Dios. En la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, el versículo número 20, mire usted ahí lo que dijo el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El 19 dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. Y el 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante es la reflexión del apóstol Pablo en cuanto a su vida personal. Él comienza diciendo en el texto, ya no vivo yo. Y la razón por qué ya no vivo yo es porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Cristo fue el que murió. Él fue el que llevó nuestros pecados al madero, a la cruz del Calvario. En estos días la gente, el mundo recuerda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que la Biblia dice que Él murió. Llevó el precio del pecado de todos nosotros. Él pagó el precio allí. Entonces dice el apóstol Pablo, así como Él murió en la cruz, yo también estoy juntamente con Él crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora el que vive es Cristo en mí. Ahora estoy viviendo, pero estoy viviendo la vida de Cristo. Cristo es el que está en mí. Y esto es muy importante porque dice el versículo, continúa diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Lo que mantiene, lo que mantiene vivo la vida cristiana de todo cristiano es nuestra fe en el Señor. Han pasado muchas cosas a través de los siglos, a través de los años, han pasado muchas cosas que pudieran muy bien hacer que los cristianos perdieran la fe. Pero los que están en Cristo nunca perdieron su fe. ¿Por qué razón? Porque vieron al Señor Jesucristo en ellos. Ellos sabían que ellos tenían la vida de Cristo, por lo que ellos habían muerto a la carne. Dice en la carta de Pablo a los romanos, volvemos a la carta a los romanos, pero ahora busquemos el capítulo número 6. Romanos capítulo 6 y el versículo 6 también. Mira lo que dice acá la palabra de Dios al respecto. Dice Pablo, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Otra vez Pablo hace la misma mención acá. Él está hablando de que nosotros fuimos crucificados juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Necesitamos morir a la carne es la que está viciada con el pecado. Por eso que el cristiano que es controlado por el Espíritu Santo de Dios, esta persona ha muerto a la carne, ya no vive para el pecado. Hay otro versículo también, volvemos a la carta de Pablo a los Gálatas, una vez más en Gálatas, pero ahora el capítulo número 5, el verso 24, mira lo que dice acá la palabra del Señor. Gálatas 5, 24, por favor. Porque los que son de Cristo, esto es muy importante, únicamente los que son de Cristo, estos han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Estos han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Su carne ya murió, ya no quiere el pecado. Es la razón por qué hoy en día los cristianos que antes practicaban muchas cosas y que hacían muchas cosas, el que fumaba ahora detesta el cigarro, el que se emborrachaba detesta la cerveza o el vino, el que se drogaba ahora mira con malos ojos las drogas y todo. ¿Por qué? Porque su carne ha muerto, ya su carne no le pide eso. Así que es importante saber lo que dice la santa palabra de Dios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo número 5, segunda de Corintios 5, mire usted acá. El versículo número 15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la razón por qué los cristianos que son controlados, gobernados por el Espíritu Santo de Dios, mueren a su carne. Es porque ahora quieren vivir para Cristo Jesús. Gracias al Señor por este texto, esta expresión de Pablo, porque todos, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy la vida del creyente es vivir para Cristo. Por eso Pablo decía afirmativamente, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Si muero salgo ganando, pero mientras vivo yo voy a vivir para Cristo. Entonces decimos que para un cristiano que es gobernado por el Espíritu, es un cristiano que hace morir a su carne, muere a la carne. Número 2. Cuando un cristiano es gobernado por el Espíritu Santo de Dios, también no permite inmundicia en su vida. Él no permite la inmundicia en su vida. Va a llegar la inmundicia, pero Él no la va a permitir. En la primera carta de Pablo a los Corintios, busquemos ahí por favor, primera a los Corintios, capítulo 3 y el versículo número 16. 3:16. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo al respecto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Les habla a los corintios y les hace una pregunta. ¿Acaso ustedes no saben que son el templo del Espíritu Santo de Dios y que Dios mora en vosotros? ¿Acaso no lo saben? Pues si no lo saben, ahora se los voy a explicar, ahora se los estoy diciendo para que ustedes sepan, le dice Pablo a los Corintios, que ustedes son templo del Espíritu Santo. Si alguno violare o destruyere el templo de Dios, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
Dice, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es importante que conozcamos entonces que el Espíritu Santo de Dios está para que nosotros tengamos la fuerza, el poder de resistir, de rechazar toda inmundicia a nuestro cuerpo. Hay muchas cosas que la Biblia no menciona. Alguien me preguntó en una ocasión, ¿dónde dice la Biblia que no debemos drogarnos? ¿Dónde dice la Biblia? Es verdad, no, la Biblia no nos especifica muchas cosas, pero sabemos que todo lo que traiga destrucción al cuerpo, esto tiene que ser pecado. Tiene que ser malo porque estamos destruyendo al cuerpo. Sabemos que las drogas destruyen las células del cerebro. También sabemos que el alcohol está destruyendo el hígado. Es interesante que nosotros entendamos esto, todas estas cosas que están sucediendo en nuestras vidas por causa del pecado, por causa de lo que nosotros consumimos y estamos permitiendo. Entonces todo lo malo, lo que está destruyendo el cuerpo, nosotros somos responsables para no permitir que esto suceda. Es la razón por qué los cristianos, cuando un hombre se convierte a Cristo, cuando una mujer se convierte a Cristo, deja de hacer toda aquella cosa que antes hacía. ¿Por qué? Porque hoy el Espíritu de Dios que está en él le ayuda para que no pueda permitir ninguna de estas cosas. Ahora entiende que esta persona es el templo del Espíritu Santo. Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la santa palabra de Dios. Hay otro versículo también un poquito más adelante de esta misma carta, capítulo 6, el versículo 19, perdón. Capítulo 6, versículo 19. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Comenzando con el 16, dice, ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis? Una vez más les hace la pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hoy nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Algunas veces tenemos la idea, y esto es lo que se escucha, muchas veces personas dicen, yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana, lo que a mí me parezca. Y esto haciendo suponer que somos dueños del cuerpo. Sin embargo, aquí la Biblia dice que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestro cuerpo para la gloria de Dios. No debemos permitir ninguna cosa mala en nuestra vida. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, ahora un poquito más adelante en nuestra Biblia, segunda a los Corintios, capítulo número 6, mira lo que dice la palabra de Dios, el versículo 16. Dice, no os juntéis. Bueno, vamos a leer al 16, iba a leerles desde el 14, pero vamos a brincarnos hasta el 16. Dice, ¿y qué concierto, qué cosas de acuerdo hay entre el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Una vez más el apóstol Pablo hace referencia de la importancia de entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo, dice el Señor. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en el capítulo 7, el versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿Ve usted lo importante entonces de ser controlado por el Espíritu Santo? Porque esa es la única manera que tenemos nosotros para poder evitar toda inmundicia en nuestras vidas. Número 3, cuando un cristiano es gobernado por el Espíritu, este hace lo que Dios le dice. Ahora somos capaces de hacer lo que Dios nos dice. En Romanos capítulo 12, si buscamos ahí por favor, Romanos capítulo número 12, hay un pasaje de la escritura aquí que queremos compartir. Mire lo que dice aquí la escritura.
Así que, hermanos, y noten que Pablo le escribe a los hermanos, le está hablando a los cristianos, a la gente que es cristiana, a los que son hijos de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Me gusta lo que Pablo expresa cuando usa la palabra ruego. Él nunca ordenó, nunca exigió. Era un hombre que sabía que si no era del corazón no valía la pena. Hay mucha gente que están haciendo las cosas porque los obligan a hacerlo. Y esto no trae bendición a la vida. Y esto no es algo que es algo que nosotros debemos de hacer para buscar la bendición de Dios, porque eso no trae bendición de Dios. La bendición de Dios viene cuando nosotros hacemos las cosas voluntariamente. Pablo simplemente expresa la voluntad de Dios para el pueblo. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y mire qué es lo que le ruega: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un cristiano que es gobernado por el Espíritu Santo de Dios hace lo que Dios le dice. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Que presente su cuerpo en sacrificio vivo. Esto es muy importante. Habla de usar nuestros cuerpos para servir y obedecer a nuestro Dios. De eso está hablando el texto. Nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos para servirle a Dios. Hay que mostrar en nuestra vida que estamos dispuestos para servirle al Señor. Allá en el capítulo 6 y versículo 13 de esta misma carta, si quisiera que lo viéramos también, el capítulo 6, el versículo 13, mire lo que dice aquí la Escritura. Acerca de esto que estoy mencionando, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros, o sea, vuestros cuerpos, a Dios por instrumentos de justicia. Es importante que nosotros podamos entregar nuestra vida completamente, incluyendo nuestro cuerpo. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Hay que presentar nuestros cuerpos, y luego dice en sacrificio vivo. Completamente diferente a los sacrificios del Antiguo Testamento. Todos los sacrificios que se ofrecieron desde Abel, desde el inicio de la creación de Dios, fueron sacrificios con animales que eran muertos. Los tenían que matar, sacrificarlos para entregarlos al Señor. Pero ahora Pablo dice: nuestros sacrificios no debe ser de un animal, de una otra especie, debe ser en persona nuestra. Es decir, nosotros mismos debemos presentarnos en sacrificio, pero no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Algunas veces en las iglesias vemos la gente que está en la iglesia, pero parece que están muertos. Y Dios quiere que estén vivos. Amén, hermanos, digan un amén si están vivos todavía. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego dice santo, santo. Nuestros cuerpos deben ser presentados santos a Dios, separados para Dios, apartados para el uso del Señor. Que Dios nos use. Aquí estamos listos para lo que Dios quiera, para lo que Dios me quiera usar. Gloria a Dios por eso. Y luego dice un sacrificio agradable a Dios. Eso quiere decir aceptable delante de Dios. Que lo que nosotros hagamos presentando nuestro cuerpo a Dios le agrade. Que a Dios le agrade. Hay cosas que hacemos que a Dios no le agradan. Por eso necesitamos el control, el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida para hacer las cosas que a Dios le agrada. Dice el versículo que es vuestro racional culto. Al final del texto dice que es vuestro culto racional. ¿A qué se refiere? Está refiriéndose, hermanos, a que nosotros hemos razonado que no le podemos dar más a Dios de lo que Él ya mismo nos ha dado. Aún presentándonos nosotros mismos en sacrificio mismo, hermanos, no es suficiente para recompensar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado muchas cosas. Por eso que tenemos que presentarnos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y el 2, versículo 2 dice: y no os conforméis a este siglo.
La palabra conforméis hace referencia a que nosotros no queramos tomar forma, irnos conformando, irnos formando a este siglo, es decir, a este mundo. No nos conformemos, no vayamos tomando forma a este mundo. Dios quiere que nuestra vida sea diferente al mundo. Dice el versículo, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Hay que reformarnos. La reformación aquí comienza por nuestro entendimiento, por nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que ser transformados, tenemos que tener una mente distinta, una manera de pensar diferente. Y gracias a Dios, los que conocemos a Cristo sabemos que esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. Él nos ha transformado. Ahora pensamos diferente y actuamos diferente para que experimentéis. Una vez que logramos hacer eso, dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante que nosotros debemos de experimentar, debemos de ser nosotros, hacerlo, vivirlo en nuestra propia vida. No debemos de contar la historia de los demás, pero debemos contar nuestra propia historia. Debemos saber que Dios trabaja en cada persona, y Dios, así como hizo con Pablo, Él lo está haciendo con nosotros hoy en día también. El apóstol Pablo fue quien dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios había trabajado en la vida de Pablo, a tal manera que Pablo cada vez más se parecía a Jesucristo. Por eso es que Él se atrevió a decirlo, hagan lo que yo hago, porque yo estoy buscando agradar a mi Señor Jesucristo. Así que cuando un cristiano es gobernado por el Espíritu, este es capaz de hacer lo que Dios dice. Y por último, podemos ver también una cosa más que hace un cristiano gobernado por el Espíritu. ¿Qué hace un cristiano que es gobernado por el Espíritu? Está muerto al mundo. Ese cristiano ya murió para el mundo. Mire usted lo que dice Gálatas capítulo 6 y versículo 14, por favor. Gálatas capítulo 6. El verso 14. Gálatas 6, 14 dice la palabra del Señor, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hablaba acerca del gloriarse, y él dice, yo no me voy a gloriar de mí mismo, por lo que soy o por lo que fui. Me voy a gloriar más bien por la cruz, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí depende todo. Dice, porque yo morí en la cruz juntamente con Cristo, por lo cual el mundo me es crucificado a mí. El mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. Estoy crucificado para el mundo. Entonces un cristiano verdadero, un cristiano que es gobernado por el Espíritu Santo de Dios, este está muerto para el mundo. Es muy importante que los cristianos vivamos una vida diferente, una vida separada. El tema de la doctrina de la separación, esto es algo que muchos no queremos oír. ¿Por qué razón no se quiere escuchar? Porque nos está empujando a ser diferentes que el mundo. Hoy en día, lamentablemente, el mundo está entrando en las iglesias y está entrando en la vida de muchos cristianos. Se están haciendo más mundanos cada vez más. Y la razón es ¿por qué? Porque no están permitiendo que el Espíritu de Dios gobierne sus vidas. De la única manera que un cristiano puede ser diferente y cambiado es cuando éste le permite al Espíritu Santo de Dios que gobierne su vida. En el capítulo número 2 de la primera carta de Juan, un poquito más adelante en nuestras Biblias, hermanos, capítulo número 2. Mire lo que dijo aquí el apóstol Juan, comenzando con el versículo 15. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo. Muy drásticamente lo dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es bien claro la palabra de Dios. Nosotros tenemos que morir al mundo. Estamos muertos para el mundo. No podemos nosotros de ninguna manera, hermanos, agradar a Dios si nosotros no morimos al mundo. Si el mundo no ha muerto para nosotros.
Si todavía somos de las personas que andamos con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, entonces no podemos agradar a Dios. Necesitamos nosotros una de dos. Dijo el Señor a la iglesia de Laodicea: ojalá que fueses frío o caliente, mas por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No puedes andar así. Tenemos que, hermanos, sacar de nuestro corazón al mundo. Tenemos que entender que nuestra ciudadanía ya no está aquí, sino está allá en los cielos. Por eso dice: no améis al mundo. No améis al mundo. No te enamores de las cosas que están en el mundo. Es cierto que necesitamos de muchas cosas de las que hoy nosotros usamos, pero no debemos de amar esas cosas. No debemos estar tan enamorados de esas cosas. El día que Dios nos las quite, que podamos decir, como dijera Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No enamorados del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, noten la palabra todo, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, hace referencia a los deseos de la carne en cuanto a las cosas materiales, a las cosas terrenales. El afán de andar detrás de todo aquello que le agrada a nuestra carne, lo que nos encanta, lo que nos gusta. Pero también dice la concupiscencia de los ojos. La concupiscencia de los ojos habla acerca, esto está hablando acerca de la concupiscencia de los deseos sexuales. Los deseos carnales que tienen que ver con los deseos sexuales fuera de control. Esto es muy importante que debemos de considerar nosotros. El Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y el verso 28, Él dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esa es a lo que se refería el apóstol Juan cuando hablaba de la concupiscencia de los ojos. Viendo lo que no debe de estar viendo. Un hombre debería tener cuidado con lo que ve cuando ve a una mujer, especialmente si no es la suya. Es importante, todo eso está en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, y luego añade, y la soberbia de la vida. Todo eso está en el mundo. La soberbia es cuando una persona es altanera, una persona que no está dispuesta a que se le diga la verdad, una persona que se molesta cuando lo confrontan con la verdad. Cuando una persona es corregida y se molesta es porque hay soberbia en su corazón. ¿Cuánta gente, hermanos, cuando escuchan a un predicador se molestan porque les dice la verdad? Y la razón por qué se molestan es porque ellos viven en la soberbia de la vida. Todo esto, dice el apóstol Juan, no es del Padre, todo eso no es de Dios, mas es del mundo. Todo eso es del mundo. Por eso que debemos salir del mundo. Tenemos que morir a las cosas que hacíamos en el mundo. El 17, verso 17. Y el mundo se pasa. Noten esto, hermanos. Este mundo no es eterno. Este mundo va a terminar. Mucha gente está asustada en estos días pensando que si esto será el fin del mundo. Quiero decirles, esto no es el fin del mundo. La Biblia dice que esto nada más son principio de dolores. Vienen cosas peores para este mundo. Los que conocemos la Biblia sabemos que en los tiempos después del rapto de la iglesia vendrá lo que la Biblia menciona como la gran tribulación. Tal tribulación que no ha habido ninguna otra antes ni habrá otra después. Habrá tanto juicio de Dios en esos tiempos que la Biblia dice que los hombres desearán la muerte y la muerte huirá de ellos. No se podrán morir. Simplemente ¿por qué? Porque Dios, el Señor, ha establecido un tiempo para cada cosa. Entonces el versículo dice aquí, y el mundo se pasa. Un día terminará todo. Al final de los tiempos, un día todo pasará. Esta tierra ya no existirá. Este cielo que hoy vemos ya no existirá. Y todo esto pasará y su concupiscencia. Todo lo que el hombre anhela y todo lo que los seres humanos anhelan en esta tierra, un día todo eso pasará.
los grandes edificios, los grandes rascacielos que se han levantado, las grandes murallas, todo terminará. Mas el que hace la voluntad de Dios, aquí es donde marca la grande diferencia. El que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Permanece para siempre. En otras palabras, hermanos, vale la pena permitirle al Espíritu Santo de Dios gobernar nuestras vidas. Es mejor dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos controle. El apóstol Pablo usó un término quizás un poco curioso cuando él dijo: no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. La gente que se embriaga pierde sus sentidos, pierde su control. Ahora el vino lo está controlando. Es capaz de hacer cosas que antes no haría si no hubiese tomado. Dice cosas que no se atrevería a decir porque está bajo el control del vino. Y en ese mismo texto el apóstol Pablo dijo: mas sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Sed llenos. ¿Qué quiso decir con sed llenos? Es lo que estaba diciendo: dejen que el Espíritu de Dios controle sus vidas, para que ahora hagan lo que ustedes no se atrevían a hacer antes, para que vivan la vida que ustedes no se atrevían a vivir, para que hagan y vayan a lugares donde nunca se atrevieron a ir. Es la razón por qué en estos tiempos es asombroso ver familias de hermanos que Dios los llamó para irse a lugares lejanos, remotos, a donde uno no pensaría que allá Dios está llamando a alguien. ¿Por qué se fueron tan lejos? ¿Por qué se fueron a lugares tan peligrosos? Porque están siendo gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Dios los llamó y ellos simplemente obedecieron. Esta es la razón, hermanos, por qué el Señor quiere que nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere controlar nuestras vidas, y para poderlo hacer necesitamos dejarle nuestras vidas en sus manos. Que esta noche cada uno de nosotros meditemos de alguna manera esto que hemos escuchado aquí. Dele una repasada a sus apuntes que ha hecho, a sus versículos que ha escuchado, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Somos un pueblo diferente. Hay una diferencia entre un cristiano y otro, entre una persona y otra. Hay una diferencia. Es que algunos son controlados por la carne y otros son controlados por el Espíritu Santo de Dios. Usted, ¿quién controla su vida en este día? ¿Quién está controlando su vida? Si no es el Espíritu de Dios, arrepiéntese y pídale perdón al Señor. Ríndase a Él y ponga sus vidas en sus manos y dígale: Señor, quiero que tú controles mi vida, para que yo pueda vivir la vida cristiana que me has preparado en tu palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, y busquemos a Dios de todo corazón. Padre, gracias te damos en esta noche. Nuevamente agradecemos por el privilegio de poder estar en tu presencia. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Ruego, Señor, que esta noche lo que se ha mencionado aquí, de alguna manera, Señor, traiga bendición a tu pueblo. Que podamos mirar, Señor, que hay una grande diferencia entre aquellos que son controlados por la carne y aquellos que son controlados por el Espíritu Santo de Dios. Padre, perdónanos por no permitirte, por no dejarte, Señor, controlar nuestras vidas. Sabemos, Señor, que así como los padres quieren controlar la vida de sus hijos para que vayan por el buen camino y les vaya bien en la vida, Señor, ese es el anhelo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Señor, por nuestro bien. Padre, que esta noche lo que ha sido predicado pueda servirnos, Señor, para cambiar, para ser diferentes. Que busquemos, Señor, ansiosamente, Señor, esta noche un cambio en nuestras vidas, una transformación del Espíritu, para que aprendamos a vivir en el Espíritu y no en la carne. Pues todo lo pedimos dándote las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.